Sean bendecidos en el Señor. Para mí es un gozo y una bendición extraordinaria poder estar aquí con ustedes, con nuestra hermana iglesia de Colombia, compartiendo el propósito de Dios y también nuestro caminar y nuestro andar. Y de verdad le doy gracias al Señor por ese cobijo, por ese amor genuino, por esa bendición, por ese abrazo familiar espiritualmente que necesitamos tanto. Y bendecimos al Señor por permitirnos hoy compartir tiempo, adoración, palabra, propósito en este lugar y en medio de esta casa espiritual. Amén. Hoy vamos a buscar con la guianza del Espíritu Santo, ayudados por Él, porque sin Él nada podemos hacer. Vamos a estar compartiendo una porción de la palabra que el Señor me dio para esta iglesia. Y le decía al pastor Omar que cada vez que lo veía, desde que llegué, esa palabra llegaba a mi corazón. Entonces, cuando me dijo, mira, puedes ir a compartir, entendí, bueno, eso era lo que Dios tenía para esta casa. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 31, en el versículo 33. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su capacidad, que nos indique todo lo que Él quiera expresar en este día. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entendemos que estamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando del pueblo de Israel, si vamos al sentido estricto de la palabra, pero Dios se está refiriendo a su pueblo en este tiempo, en este lugar, en este espacio. Y también sabemos que para ser pueblo de Dios necesitamos tener su ADN espiritual. Y lo hemos recibido a través de Cristo y con el Espíritu Santo. Es quien nos da la naturaleza espiritual que ahora poseemos como pueblo del Señor. Amén. Y Él es el que nos hace entender también quiénes somos en Cristo, en Él, en el Espíritu. Y nos revela su verdad y su propósito. El Espíritu Santo nos hace diferentes. Aquí habla de un pacto después de aquellos días, dice el Señor. Porque el Señor nos lleva a procesos, a tratamientos que muchas veces no entendemos, a caminos que debemos andar, pero que en el momento no entendemos o a veces creemos que no los merecemos o a veces creemos que no los necesitamos, pero siempre hay un propósito en todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Y puedo testificar de eso en el sentido de que vengo del país que creo que ha llamado más la atención negativamente en estos últimos años. Pero estamos entendidos que hay un propósito en ello y que el asunto es entenderlo e ir con los ojos puestos en el Señor en todo momento. En cada circunstancia de nuestras vidas, Dios expresa su soberanía. El asunto es que nosotros estemos entendidos cuál es el propósito y qué es lo que Él quiere. Amén. Entonces, entendemos que Dios, como dice aquí, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es identidad. Eso es reconocer la paternidad que tenemos y reconocernos como hijos verdaderos del Señor. Y dice aquí en esta parte, después de aquellos días, después de que se complete el proceso. Y bueno, en esos diferentes procesos, pues, a veces nos cuesta caminar, nos cuesta mantenernos de pie, nos cuesta creerle a Dios, nos cuesta creer aún de que al final habrá algo que Dios nos trae. No lo entendemos, muchas veces inicialmente no lo entendemos, pero el Señor sabe lo que hace. Y
tenemos el ADN espiritual, ya lo tenemos. El asunto es que nosotros podamos vivir con esa identidad cada día que estemos en esta tierra. Las 24 horas, en todo momento y en todo lugar, porque entendemos que Dios es soberano. Entendemos que Dios es el creador de todo cuanto existe, de que no hay nada al azar, de que no hay despropósito alguno, como decía Job en su proceso, que tenía todo y un día lo perdió y él se portaba bien. Él se portaba bien porque dice que Job era un hombre justo delante de Dios. Y fue el enemigo y le dijo al Señor, pero bueno, quítale todo a ver cómo le va, a ver si te va a seguir adorando. Y Dios le dio permiso. Y en un día perdió todo, hermano. Perdió los hijos, perdió los bienes, las siembras, todo. Y dijo, bueno, no hay despropósito alguno en el Señor, empezando la prueba. Y me imagino que cuando se rascaba con un tiesto en la cabeza, que la esposa le decía, maldice pues a tu Dios para que te mueras de una vez. Él seguía con esa convicción, no hay despropósito alguno en Dios, porque se mantuvo. Y aunque cuestionó mucho a Dios, se mantuvo ahí. Preguntándole al Señor muchas cosas, pero se mantuvo ahí, entendiendo que en todo hay un propósito. Entonces, tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no tenía al Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos a Cristo, que nos ha hecho hijos, pero también tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos fortalece. Aquellos no podían dejar de pecar, hermano, porque no tenían la ayuda del Espíritu de Dios, que es el que nos fortalece y nos levanta y nos sustenta y nos hace entender el camino en que debemos andar y nos revela su palabra y nos da las fuerzas necesarias para caminar cada tramo de nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos hace diferentes. Nos hace diferentes. Y eso lo tenemos que entender como hijos. Hemos recibido a Cristo, pero el Espíritu Santo es el que nos prepara para reconocerle, para reconocer a Dios, su soberanía y para ir a ese proceso de transformación que no culmina sino hasta el día antes o en el momento en que ya Dios nos llame a las moradas que nos tiene preparadas allá arriba. El Espíritu Santo no nos deja, que no permite y nos ayuda a no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Y nos ayuda a que no cedamos al temor, al miedo, a las angustias que tanta gente tiene ahora. Porque en la medida de que los tiempos han sido más duros, entonces hay más depresión, hay más tristeza, hay más vacíos. La gente siente que no tiene asidero y hasta hay más suicidio porque no tienen a Dios y no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a no poner en peligro nuestra fe, aunque los demás decidan hacerlo. El Espíritu Santo, recuérdelo, es el que nos ayuda a que no pongamos en peligro nuestra fe, aunque todos los que nos rodeen decidan hacerlo. Y eso lo vivimos en todas y cada una de las etapas de nuestras vidas, de jóvenes, de niños, de adolescentes, de adultos, de ancianos, porque, hermano, estamos en medio del mundo, pero no somos del mundo y tenemos esa presión. Y nos vienen, nos salpican, pero el asunto es de quién estoy revestido. ¿Quién habita en mí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que habitó en Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. El Espíritu que nos convenció de que hay Dios, hay un Dios, de que Jesucristo es su Hijo y de que es nuestro Salvador. Amén. Entonces, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a tener un espíritu diferente. Y vamos a ir, porque vamos a tocar dos áreas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿De qué se trata ese espíritu diferente? Vamos a ir a Números 14, 24. Y vamos a hablar de un siervo, de un hombre fiel
firme, un hombre que dio testimonio de quién era hijo. Amén. En Números 14:24 dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Estamos hablando aquí de un par de valientes que fueron Josué y Caleb. Aquí se refiere específicamente a Caleb, pero habla del espíritu que ambos tuvieron. Cuando Dios les dio la orden a su pueblo, después de traerlos un tiempo por el desierto, en medio de milagros, de portentos, de maravillas, de que tenían hambre, queremos comer carne, entonces les mandaba perdices, que tenemos frío, les mandaba fuego para que les calentara, no tenemos que comer, venía el maná, o sea, tenemos sed, aquí está el agua. Y los hizo salir de Egipto, lo sabemos, y los trajo por ese desierto hasta que estaban ya para pasar a Canaán, a la tierra prometida. Y Dios dio la orden y le dijo a Moisés que preparara 12 espías, 12, dentro de los cuales iban Josué y Caleb. Y fueron, revisaron y vieron que la tierra era buena. Dice que las uvas eran como racimos de plátanos, que era una leche, era una tierra que producía leche y miel. Venían de un desierto, hermano. Y Dios los lleva a la tierra donde todo se produce con abundancia, con la bendición de Él. Pero resulta que el pueblo, cuando vinieron, sí, los 10 dijeron, bueno, sí, es verdad, es buena la tierra, se produce esto, y sí es verdad que los plátanos son grandes y las uvas grandes, pero es que allá habita una gente que son muy grandes y son guerreros, y seguro que si vamos nos van a matar. Pero Josué y Caleb, que eran hombres fieles, con un espíritu diferente, dijeron, sí, es verdad, la tierra es buena, hay gigantes, pero nosotros sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Entonces, vemos ahí que en Números del 13, en el capítulo 13 del 27 al 33, que lo podemos leer un momentico, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían las pruebas. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, de los gigantes, de los cuales eran de la genealogía de Goliat. Amalek habita el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, se come la gente. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Aquí hay una diferencia. Solamente Josué y Caleb entendieron que la victoria les sería dada por Dios. Que solamente confiando y desarrollando la fe podían conquistar. Eran hombres de fe, tenían un espíritu diferente. Pero los otros 10, ¿qué les pasaba? No habían entendido quiénes eran
como hijos del Señor. Y aunque parezca triste, todavía hay gente que vive así, siendo hijos de Dios. He visto con dolor gente que aún tiene ministerios y yo no sé si decir que son religiosos porque es una palabra muy dura y profunda y amplia, pero ¿cómo es posible que nosotros, que somos hijos de Dios, que entendemos que Él es soberano, que Él hizo todo cuanto existe con el poder de la palabra, cuando Dios da una instrucción o cuando Dios indica que avancemos, no nos podamos alinear con el Señor y creerle a Dios? Entonces, los demás, los otros 10, confiaban en sus capacidades humanas y eso los hacía entender que somos como langostas delante de ellos. Nosotros, cuando empezamos a caminar con el Señor, hermano, somos sometidos a un proceso de, digamos, de filtro, de opresión, porque empezando que los primeros son la familia nuestra que nos reclaman, y después nuestros amigos, nuestros compañeros, hay una presión, pero solamente el entender que fuimos escogidos por el Señor y que Él fue el que nos llamó y que lo que somos, lo somos en Él, es lo que nos hace permanecer firmes y avanzar. Es lo que nos da la fuerza. Vemos aquí que esta gente confiaba en que, bueno, yo tengo estas limitaciones, vamos a ir allá y nos van a matar. Somos como langostas delante de gigantes. Y vemos que a diferencia de ellos, Josué y Caleb con tranquilidad, no, nosotros sí vamos, nosotros sí creemos que podemos conquistar. Y de hecho lo sometieron a votación y perdieron la votación. Perdieron 10-2. Ellos 2 votaron y los demás, o sea, los 10 ganaron la votación de que no vamos a conquistar a donde Dios nos ha enviado, porque ese era el problema, que Dios los mandó, ya es la hora. Habían pasado creo que como 1 año y medio desde que habían salido del desierto, de Egipto, caminando por el desierto. Y Dios les dijo, ya es hora, vayan y conquisten porque yo les daré la victoria. Manden los 2 espías. Esos 2 espías no los mandó Dios por una banalidad. Los envió para que fuera probado qué tipo de espíritu había en medio de su pueblo. Y tristemente, de 10-2, la proporción es muy grande. Y en muchos cristianos esa proporción se mantiene hoy, negando el poder de Dios. Y no se trata de que nosotros inventemos cosas para hacerlas porque nos provoca, sino que cuando Dios va adelante y da una orden y la confirma, nosotros tenemos que creer e ir en pos de la conquista a donde Dios nos lleva. Entonces, aquí los únicos que tenían fe, Moisés por supuesto, y Josué y Caleb, tenían la fe en Dios para ir a conquistar. Cuando vemos en Números de 14, del 6 al 10, dice que entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. No querían, eso es como cuando usted le dice a un muchachito, mire, a usted no va para el paseo porque usted se portó mal, y lloran y lloran. Bueno, así estaba esta gente, llorando. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermano, eso marcó porque Dios les tomó la palabra. Y a veces somos ligeros para hablar. Hermanos, somos como tontos espirituales, y me disculpan la palabra, cuando hablamos en contra de lo que Dios dice que somos y que podemos hacer. Ojalá muriéramos en el desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, renegando, y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor devolvernos al mundo? Porque yo allá estaba mejor y tenía libertades para decidir o para hacer o para estuviera haciendo otra cosa. Siempre es mejor donde Dios nos tiene. Amén.
Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, vamos a devolvernos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Bueno, ya sabemos que perdieron la votación y que abrieron las puertas para el castigo de Dios. Porque entonces vino Jehová y le dijo a Moisés, mira, ya yo estoy harto. Yo quiero eliminar este pueblo y te voy a dar uno. No, le decía Moisés, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los demás? Que tú no pudiste con los que tú escogiste. Le digo, bueno, pero ahora, por cada día que estos espías estuvieron allá en Canaán revisando, por cada día va a ser un año de castigo en este desierto y se van a morir todos aquellos que no salieron en el vientre de las mujeres de Egipto, sino ellos. Solamente Josué, Caleb, esa generación, ellos podrán ir y conquistar la tierra prometida y la poseerán. Un espíritu diferente. Hermanos, nosotros de verdad, tristemente, a veces tenemos el espíritu incorrecto en el tiempo correcto del Señor. Tenemos el espíritu incorrecto para el tiempo correcto del Señor. Porque ya Dios había dicho, vamos a llevarlos ya. Ya mi pueblo ha sufrido, ha sido preparado, aunque cuántos milagros y cuántos reniegos y maltratos, insultos contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, había derramado ese pueblo escogido de Dios por todo el desierto. Y cuántas maravillas, milagros, portentos había hecho el Señor. Y cuánta intercesión, Moisés, Dios mío. Y cuánto maltrato. Y a estos los iban a apedrear. Porque se paga el precio cuando se tiene el espíritu correcto, hermano. Se paga el precio. Como nosotros entendemos que para vivir la vida del reino, vivir aquí en la tierra como Dios lo ha establecido en su reino de los cielos, pero aquí es para que nosotros nos deslindemos de lo que es del mundo para vivir en el espíritu, las cosas del espíritu. Pagamos un precio, también se paga ahí, hermano. El que tiene el espíritu correcto y diferente siempre paga el precio, pero también siempre es bendecido y respaldado por el Señor. Entonces no podemos pretender que vamos a caminar en esta tierra ministrando al Señor, confesando al Señor, obedeciendo al Señor, yendo en contra de los que tienen ese espíritu incorrecto dentro de la familia espiritual o de la iglesia de Cristo, porque si cuesta con los del mundo, con los de adentro también cuesta, hermano. Cuando digo los de adentro es con los mismos de la iglesia. Cuesta. Esta gente era una familia, pueblo escogido del Señor. Pero tuvieron que pagar el precio. Los iban a apedrear y tuvieron que salir corriendo y guardarlo porque los iban a matar a pedradas. Todavía hay pedrada. Todavía es tiempo de piedra, no las tiran de otra manera. Pero la gloria es del Señor. Porque lo que tengamos que vivir para mantenernos firmes con el espíritu correcto, en el tiempo correcto del Señor, lo pagamos. Porque más grande fue el precio que pagó Cristo cuando murió por todos nosotros. Y más grande y más doloroso vivieron los de la iglesia primitiva. A toda esa gente que mataron a Esteban, Dios mío, que murió con los ojos clavados en el Señor y lo mataron a pedradas. Y ahí estaba Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso. Y dice que Saulo de Tarso recogió las ropas de Esteban. No hay despropósito alguno en el Señor, porque esa ropa iba ungida. ¿Y qué pasó con Saulo después?
No hay despropósito alguno, hermano. Dios es soberano. Entonces dice aquí que estos dos hombres representaron a ese pueblo fiel. Y vemos en Josué 14, del 10 y 11, que después de que batallaron, después de que se murieron en esos 45, dice aquí, estos 45, los 40 más los que ya traían y la ñapita, mientras ellos conquistaban, poseyeron Canaán, conquistaban y repartían a todas las tribus, a las 12 tribus, a sus descendientes. Entonces dice aquí que en el versículo 10 dice que ahora bien, Jehová me ha hecho, Josué 14, 10 y 11, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años, los 40 en el desierto, los que usaron para conquistar y traían como un año y piquito ya llegando casi a Canaán. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? O sea, tal como era la fuerza que yo tenía en ese entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Recompensa de los que guardan el pacto. Posesión, fortaleza, bendición, respaldo del Señor. Y este hombre le fue duro, hermano. A estos dos le fue duro. Los persiguieron, los maltrataron, los querían matar a pedrada, pero se mantuvieron firmes. Y Dios los guardó con la fortaleza que viene de lo alto. Los guardó, los fortaleció. Pudieron ir, conquistar, sucesor de Moisés, Josué. Escogido por el Señor, sometido a su padre espiritual. Yo no he leído nunca que Josué se le pusiera difícil a Moisés. Lo respetaba porque entendía, porque era un hombre con un espíritu correcto, el espíritu del Señor. Sometido, respetuoso, obediente, listo para aprender. Hermanos, ¿saben que hasta de los errores se aprende? Amén. Yo tengo 22 años en el Evangelio para la gloria del Señor. Y el Señor me tuvo 15 años en un lugar. Y cuando fue algo maravilloso lo que Dios hizo conmigo, me sacó así y puso aquí. Y yo vengo del mundo, hermano. Yo tengo ya 58 años. Y cuando llegué ahí, ya yo había sido dirigente sindical, dirigente estudiantil, ya tenía un... Entonces yo le digo, es una trayectoria en el mundo. Yo le digo, Señor, y de una vez, como a los 6 meses, porque Dios conmigo fue, al mes ya tenía el bautismo del Espíritu Santo, don de interpretación, de lenguas, me revelaba. Yo llegué un momento que le dije al pastor, yo dije, ¿será el diablo el que me está metiendo esto? Porque uno no sabe, hermano, porque uno viene del mundo que le decía, los evangélicos son locos y fanáticos. Entonces me preocupaba. Yo le doy gracias a Dios porque eso, ¿quién me lo pudo haber dado? El Señor. Y fui a hablar con el pastor y me puso una persona ahí que me tutoreara, esa es mi maestra, una mujer extraordinaria que la bendigo. Y entonces, como a los 6 meses me metieron en la directiva de la iglesia. Yo me sentí mal, porque ya yo venía de cargos así, cosas así, ya desgastado uno. ¿Para qué? Le dije al Señor, ¿por qué? Me dijo, porque quiero que estés ahí en ese rincón, eres de la directiva, era vocal, pero quiero que estés en un rincón y te calles la boca. No opine. Y a mí me costaba, hermano, porque yo era de que antes que hablaran ya yo estaba y me la sabía toda. En mi pueblo dice, sí, claro, Colmenares tenías que ser como los Colmenares.
por parte de mi mamá, o sea, hablábamos mucho donde quiera. Yo le digo, Señor, pero ¿por qué si ya yo no quiero eso, ya del mundo, tantas cosas? Y me dijo, para que aprendas lo que no me gusta. ¿Cómo? Para que aprendas lo que no me gusta. Y yo estaba en ese rincón callada la boca, escuchando, y lo que hacía era orar, y a veces por allá, así como una sugerencia, pero... Y pasó el tiempo, hermano. Cuando a los 15 años el Señor me dijo, te doy 3 meses para que te salgas de ahí. Y también dije, será el diablo que me está hablando, porque uno estaba sola, hermano, orando en mi casa. Y dije, bueno, Señor, yo te voy a poner este vellón así como Gedeón. Nadie me está escuchando. No, los espíritus ensordecidos. Aquí. Señor, si esto es tuyo, que no, ahorita cuando vengan a renovar la directiva, no me incluyan. Nadie sabía eso, hermano. Y resulta que renovaron la directiva y gloria a Dios, no me incluyeron. Dije, sí es el Señor. Mi corazón temblaba, porque eso es como cuando a uno le dicen tienes que salir de tu casa y de tu parentela. Me temblaba el corazón. Y bueno, hice, hermano. Yo me puse en oración y salí. Pagué el precio, porque sabía que iba a edificar en la vida del reino, porque ya teníamos la revelación, ya sabíamos que no era el diablo, que no estaba equivocada y todas esas cosas. Pero lo importante, amado, es entender que Dios nos pone en lugares y con personas de las cuales aprendemos también mucho, pero también nos enseña, callando y orando. Porque yo duré de los 15 años duré 7 años orando para que el Espíritu Santo volviera a tener el lugar allí. Y oraba, y oraba, y oraba. Y yo me sentía así como el salmón cuando va a desovar contra la corriente, que va al lugar de donde nació, va al mar y después se devuelve al lugar. Así me sentía. Y lo conversaba mucho con nuestro pastor, con el pastor Juan Radamés, y me decía, Betty, Dios te va a dar el tiempo. Y te lo va a decir a ti, yo no te lo voy a decir. Y bueno, pero entendí por qué Dios me dijo, te quedas ahí en ese rincón y te callas. Y vas a aprender lo que no me gusta, pero también aprendí la vida del Espíritu. También aprendí que a Dios se le ama de una manera profunda y que después de que uno esté en Cristo, hermano, no hay vuelta atrás. Que con Dios es adelante y avanzamos, que la obra de Dios no se detiene y que nosotros cuando fuimos escogidos, llamados, sellados, ya no nos podemos quitar el anillo de las arras del Espíritu. En todo hay propósito. Y le doy gracias al Señor porque ahí Dios me enseñó. Ahí Dios me enseñó lo que es la vida del Espíritu. Me enseñó a creerle, a entender que la palabra es sencilla y es profunda como Dios. Que yo no tengo que andar buscando, consultando, Dios mío, de diferentes fuentes cuando Dios me ha traído a la fuente de su verdad. Eso es determinante y tiene mucho que ver con el Espíritu correcto que Dios nos da y nos provee cuando nos trae a sus pies. Entonces vemos, hermano, que vemos ahí en el Antiguo Testamento cómo estos 2 hombres fueron valientes y se pararon y mantuvieron y después vieron la gloria del Señor. Fueron fieles y Dios ministró en sus vidas, les dio la fortaleza, les dio el sustento y levantó su nombre. ¿Por qué estamos hablando aquí hoy de Josué y de Caleb? Porque fueron firmes cuando todo el mundo dejó de ser firme. Estuvieron con y en cuando todo el mundo retrocedió. Con el espíritu correcto, el espíritu diferente. Pero ahora, vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos a Hechos 22. Porque Dios lo que nos enseña y nos muestra en el Antiguo Testamento nos lo confirma en el Nuevo. Amén. Bien, vamos a Hechos 22 desde el versículo 6 al 16.
Y dice la palabra del Señor así. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Pero ya ese Señor era con mayúscula. Pablo estaba entendiendo que eso venía de arriba. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esa escogencia, esa predestinación que Dios nos escoge antes de la fundación del mundo y tiene las obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ella. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y veas al justo, a Jesucristo, porque está con mayúscula. Y oiga la voz de su boca. Hermano, eso es algo grande. Veas al justo y oigas la voz de su boca, de la boca directa del Señor. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Hermanos, estamos hablando de la conversión de Pablo, de Saulo en aquel momento. Saulo de Tarso, el que andaba denme tantos soldados, creo que llevaba 50, para ver a quienes consigo de los del camino. El camino con mayúscula de Jesucristo, a la de la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, a los que seguían ya a Jesús. Para ver a quienes puedo apresar y traerlos para que los juzguen. Entonces, hermanos, vemos ahí la grandeza del Señor. Y dice aquí Pablo que, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Todos vieron las señales, el milagro, la luz, lo que ese temblor lo tumbó del caballo, pero vieron, muchos pueden ver milagros, el poder de Dios, señales, pero no entienden la voz que nosotros, gracias al Señor, sí podemos escuchar. ¿Qué indica eso? Que tenemos un espíritu diferente. Aquí no dice que Pablo recibió la instrucción y vaya busque a los demás discípulos, vaya consulte, vaya pregunte a ver quién soy yo. Anda y busca testimonio. No. Y aquí dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido como a cada uno de nosotros. Nos ha escogido para que conozcamos su voluntad y veamos al justo y oigamos la voz de su boca. Amén. Nosotros tenemos la bendición que la voz del Señor está aquí en la palabra. Ya no tenemos que andar inventando. El paquete vino completo, hermano. La bendición trajo salvación, trajo el Espíritu Santo para conversión. Nos dejó la palabra. Testamento significa herencia.
Porque ¿cómo sabemos nosotros lo que Dios nos tiene e indica y lo que Él quiere de nosotros? Aquí está. No le dijo, vete y reúnete a empezar a discutir, a ver qué es lo que hay. No, hermano. Le indicó, ya te he llenado y ahora empieza tú a predicar. Anda, bautízate. Y porque el bautismo, hermano, implica, después de haber sido salvo, implica dejarme transformar. Eso es lo que simboliza entrar a las aguas, lavarse y salir limpio. Eso es lo que representa. Para mí el bautizo representa ese proceso de conversión a que yo voy después de que ya Cristo está en mi vida y que el Espíritu Santo está ahí y que yo tengo que buscar para que me siga llenando más cada día. El bautismo es conversión, porque en el bautismo es lavarse. Y cuando hay conversión, hay transformación, hay convencimiento de justicia, juicio y pecado. Esto es malo, esto no le agrada a Dios. Si yo hago esto, tengo una consecuencia. Y cuando dice arrepentíos y convertíos, o sea, ya yo entendí que esto es pecado, entendí que esto es malo, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que simboliza el bautizo. Por eso a Pablo le dice aquí, anda, y recibí la instrucción, anda, ve y bautízate. Anda, para que seas, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, los que estaban con él vieron las señales, pero no entendieron. Porque ahí el escogido era Saulo. Así como cada uno de nosotros, que fuimos escogidos y que Dios nos dio de su Espíritu y nos da de su Espíritu cada vez que nosotros busquemos. ¿Para qué, hermano? Porque esa fuente está encendida las 24 horas de los 7 días de la semana. No tenemos que andar buscando en otros lados lo que ya Dios nos ha dado aquí. ¿Usted sabe cómo se revela Dios? Cuando uno tiene intimidad con Él. Intimidad, unidad, ir cada día con el corazón abierto a escudriñar, a adorar, a darle el primer lugar al Señor para que Él se revele. Y ahí es donde lo vamos a conocer y lo vamos a entender. Eso simboliza mucho la relación de pareja o de padres e hijos, madres e hijos. Uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta a la pareja o al hijo. Uno sabe lo que le puede agradar, lo que no le puede agradar. ¿Por qué? Porque tiene intimidad. Y cada día eso se fomenta. Con la relación con Dios también es así. Entonces, aquí Pablo, vamos a Filipenses 3, del 4 al 7. Pablo tenía, como muchos que llegan a los pies de Cristo, tenemos, no hermano, creo que no es en Filipenses, ya va. Es que tengo tantas bendiciones del Señor aquí. Nosotros podemos ver que Pablo era un hombre, Hechos 26, y me disculpa. Hechos 26. Ya, que estamos aquí. Hechos 26, del 4 al 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, legalista, religioso. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hermano, Pablo tenía
una condición social excepcional. Era hebreo, descendiente, judío, de la nación del pueblo escogido de Dios. Pero el hombre tenía la ciudadanía romana. Era militar. Estaba entre los grandes del templo, del judaísmo. Creció, como dice él, a los pies de Gamaliel. Religioso. Tenía poder económico. Era un hombre, digamos, en la cima de toda una sociedad religiosa, política, económica, moralmente. Y estaba casado, que Dios le quitó la alegría de su corazón para que le sirviera. Fue otra cosa, o sea, era un hombre establecido. Y sin embargo, ese Pablo no salió a buscar a nadie para que le revelara a Cristo que había tocado su vida. Nosotros muchas veces queremos buscar fuera del orden de Dios lo que ya Dios nos ha depositado, pero que tenemos que cultivar. ¿Sabe que Dios me ha enseñado a mí que el libro principal de mi vida es la Biblia? ¿Sabe que los únicos libros que he leído porque hay unidad del Espíritu son los del pastor Juan Radamés y algunos otros en mis primeros años? Y le doy la gloria a Dios porque me confirman lo que ya Dios me ha revelado. Porque no me he conformado con lo que he recibido así, ni me he ido a buscar otras versiones de lo que es el Evangelio. Las he buscado en las profundidades del Espíritu, pero con mi corazón. Y le doy la gloria a Dios cuando el Señor, cuando yo escucho una predicación de alguno de mis hermanos, digo, ya el Señor me lo había dicho. Es el mismo Espíritu. Y hay gente que fundamenta su vida. Como que me tocó en estos días ir, pues me invitaron para visitarlos, una pareja que tiene años apartada. Ella viene de unas situaciones muy difíciles, de intentos de suicidio. Era dependiente de los fármacos. Su mamá tiene 31 años tomando diferentes medicamentos para dormir y la hija, pues usted sabe, los espíritus generacionales. Y llegó un momento que ella buscó suicidarse varias veces. Y bueno, Dios metió su mano y sacaron todo. Ahora ellos viven como en el campo y ahí no tienen ni una pastilla para evitar tentaciones. Pero no se están congregando. Y entonces me dio mucha tristeza cuando ella me dijo, no, yo estoy bien, hermano. Yo, gracias a Dios, he seguido buscando al Señor. He leído libros de Maldonado, del esposo de Maldonado, de no sé quién, de no sé quién. Me entristeció eso. Porque aquí está la verdad del Señor. Yo tengo que bucear aquí con el fuego del Espíritu en su palabra, en una relación íntima. Y Pablo, que tenía tanto conocimiento, un intelectual, conocía la Torá, el Antiguo Testamento, un hombre preparado, un hombre con experiencia, con honra del mundo socialmente, con credibilidad, con estatus social, económico, moral, religioso, militar, un intelectual. Un hombre muy inteligente que Dios sacó para que fuera a predicarle el Evangelio a los reyes de la tierra. Y dice aquí que todo eso lo tuvo por nada. Pablo tenía una capacidad extraordinaria, mas eso no lo enfermó ni lo hizo ir a otro lugar, a buscar, a preguntar, sino que una relación profunda con Dios. Hizo lo que Dios le dijo y estuvo donde Dios le dijo y fue a donde Dios lo dirigió. Y muchas veces Pablo fue usado para exhortar a Pedro, a los que estuvieron con papá, caminando, abrazados, que podemos decir, bueno, pero anduvieron con Jesús. Dice que una vez peleó con Pedro y dijo, hasta aquí llegamos, porque esto, y le llamaba la atención, eso no es así. Tú te estás contaminando porque para quedar bien con los judíos, entonces vuelves a lo de atrás. Pero no dice que fue para ninguna, ni a consultar, no, porque dice que iba a recibir de su boca. Nosotros tenemos del Espíritu con esta palabra. Y estamos en el lugar donde Dios nos tiene, en la iglesia donde Dios nos tiene, donde nos alimentó, donde nos alimenta, donde nos bendice, donde nos edifica.
Entonces, tenemos que revisar nuestras vidas, porque a Pablo todos esos conocimientos que tenía, que son buenos si está en el orden de Dios, y que es bueno escudriñar lo que es de Dios, pero en sanidad, digamos, dirigidos por el Espíritu Santo. Y dice que ninguna de esas condiciones que él tenía lo permeó, lo contaminó en su relación con Dios. Y Pablo tuvo una conversión, hermano, fue un radical 100%. Un radical, pero así completo. Y vivió lo que tenía que vivir. Y aplicó lo que había recibido del Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo es nuestro ayudador? La palabra está aquí, ¿quién nos la va a revelar? El Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque Dios nos tiene en el lugar, en la iglesia, donde hemos conocido lo que es la vida del reino. Y la vida del reino es vivir aquí en la tierra como Dios lo tiene establecido en su reino espiritual en el cielo. Y sí podemos, hermano, porque el Espíritu Santo nos fortalece. ¿Usted cree que este embate que nosotros estamos viviendo allá en Venezuela es fácil? No es fácil. Y ser de una iglesia donde todos tenemos que ir a ser cristocéntricos, no es fácil. Donde cada día hay una necesidad, donde cada día algo deja de conseguirse, donde usted va a un supermercado y no consigue nada. Y que a mí me tocó trabajar en el poder electoral. Pero ahí también predicamos a Cristo. Y no vendemos lo que Dios nos ha dado. Ni nos devolvemos a tener un espíritu incorrecto para este tiempo correcto, para demostrar que de verdad somos hijos de Dios en esa nación. Y donde Dios nos ponga. Nosotros no podemos andar comparando con nadie lo que Dios nos ha revelado. ¿Para qué? Testifiquemos, porque la palabra de Dios no es para discutirla, es para vivirla, pero con la revelación del Espíritu Santo. Seguro, firme, y que el Espíritu nos lo confirme. Y que si Dios nos juntó, es para ser edificados todos. Sin juicios, sin críticas, sin desdecir de quién es Dios, porque Dios es soberano. ¿Sabe que hay una mala costumbre en la iglesia ahora? De cuestionar a Dios. ¿Ah? De reclamarle a Dios, de pelear con Dios, de resentirse con Dios. Ay, que yo estoy bravo con Dios. Ay. Lo he escuchado de boca de ministro y tristemente pues he entendido que ya su ministerio acabó. Porque cuando la gente dice yo estoy bravo con Dios y le he reclamado a Dios y no, Dios es soberano. Nos trajo a su camino, a donde Él quiso, con quienes Él quiso y nos dio lo que Él quiso. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos confirma toda la verdad que recibimos del Señor. No tenemos que andar buscando más nada por ahí. Busquemos de Dios. Esto no es una prohibición que yo les estoy diciendo. Les estoy hablando del espíritu correcto para el tiempo correcto del Señor. Porque en todo hay un propósito. Pablo no tenía dudas. Lo que recibía, eso era. Cuando nosotros nos paremos firmes de esa manera, vamos a ver mucho más la gloria del Señor. Vamos a ver mucho más su respaldo. Vamos a tener lo que se llama firmeza espiritual. Pero si usted ha recibido todo del Señor y usted cree que Dios no está, y usted empieza a buscar por otro lado, usted tiene debilidad espiritual. En todo proceso, como dicen aquí en Jeremías, después de aquellos días del desierto, de cualquier desierto que estemos viviendo, después de aquellos días, daré mi ley en su mente, o sea, aquí
tendremos la palabra de Dios, su palabra aquí, meditándola de día, de noche, para vivirla, para ponerla en práctica. Porque esa no es nada más para leerla, no, es para vivirla, para vivir lo que dice allí. Y la escribiré en su corazón. ¿Cómo se le olvida a uno lo que tiene aquí? ¿Cómo deja uno de sentir amor por los hijos, por su esposo, por su familia? ¿Cómo deja de sentir amor por Dios? No se puede porque eso está aquí, está clavado. Si hay amores distorsionados, contaminados, que son difíciles de sacarlos, imagínese el amor de Dios, eso es para toda la vida. Pero tiene que ver con qué espíritu cobijamos lo que Dios nos ha depositado en nuestros corazones. Pablo era un hombre firme. Y vemos que Josué y Caleb, Pablo, vivieron en diferentes tiempos, en contextos diferentes, en situaciones diferentes, pero todos amaban y temían al Señor. Temer al Señor. ¿Usted sabe lo que significa temor a Dios? No es miedo. No es, ay, que tiemblo. No, el temor a Dios es obedecer con amor, con gozo y reverencia al Señor. Eso es lo que nos hace permanecer firmes. Eso es lo que nos hace cada día vivir para adorarle en todas y cada una de las áreas. No nada más cuando uno viene a cantar o que esté escuchando. No. Es para vivir en una adoración, en un culto racional. O sea, una adoración con entendimiento al Señor. Eso es lo que significa el temor a Dios. Y queremos y necesitamos vivir con el corazón lleno de temor a Dios para poder obedecerle con gozo, con agrado y entendiendo que Él es Dios soberano. Amén. Entonces, cuando tenemos el espíritu correcto para el tiempo correcto del Señor, nuestra fe no se fundamenta en sabiduría humana ni de hombres. No. ¿Sabe que Dios me ha enseñado que yo le digo, Señor, yo creo que esto es así? Lo he entendido así, pero a lo mejor yo estoy equivocada. Entonces oro para que si en algo, porque hay muchas cosas que uno las interpreta a su manera, con el contexto, la mente del ser humano. Yo quiero que tú me enseñes, porque yo me veo bien, como cuando uno dice, ¿cómo es? No, muy bien. Y yo me veo bien espiritualmente. Y yo creo que estoy caminando en lo correcto, que tengo el espíritu correcto, pero le digo, Señor, muéstrame lo que hay dentro de mí. Porque muchas veces nosotros nunca nos vemos lo que no le agrada al Señor. Nos miramos en el espejo de nuestros ojos, de nuestra alma. Tenemos que darle al Señor la oportunidad de que nos escudriñe y nos muestre a través de su palabra con el Espíritu Santo lo que verdaderamente hay en nosotros. Porque aquí el único sabio y perfecto es el Señor. Ese es el único. En 1 Corintios 2, 1, 5... dice que para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, primero vamos a leer del 4, y ni mi palabra ni mi predicación, este era Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Profecías, liberación, edificación, conversión, testimonio de vida, porque a veces creemos que si no tenemos eso, no, hermano, el testimonio de vida, el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es lo que muestra si somos o no hijos de Dios. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo no andaba diciendo, es que yo crecí a los pies de Gamaliel, yo fui del Sanedrín, yo fui militar, yo entendí esto. No. El Espíritu Santo me llene y me enseñe para que lo que se siembre
no haya estado contaminado con sabiduría humana, sino que venga del Señor. Esa es la clave, hermano. Y dice también ahí en 1 Corintios 2, 7, 10 y 11, dice que la sabiduría se recibe por la revelación del Espíritu de Dios. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque quién sabe, o sea, si yo me puedo escudriñar lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que nos da, hermano, no es nuestro. Eso viene de arriba. ¿Y cómo voy a entender yo las cosas de arriba? Yo me someto a las de arriba y las recibo con un espíritu como de niño, porque nos hacemos niños para poder entrar en el reino de los cielos. Nos quitamos los argumentos. Yo antes yo no lo podía hacer y ahora lo hago, pues porque Dios me ha ayudado. Es Dios. Y dice aquí, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para ser bendecido con ese entendimiento. Pero Dios en el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu, aquí Espíritu es con E mayúscula. Y cuando dice mayúscula es que es el Espíritu Santo del Señor. ¿Por dónde nos revela Dios? Porque leemos la palabra, hermano. Hay un hombre que tiene el récord Guinness, se conoce toda la palabra versículo a versículo, pero no es cristiano. No tiene el Espíritu Santo. Nosotros sí. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque es el Espíritu de Dios, lo conoce todo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, y nos ha sido revelado a nosotros. ¿Usted sabe lo que es esa bendición? Que nosotros podamos conocer las profundidades y los misterios del Señor, porque su Espíritu Santo nos la revela a nuestro espíritu y nos da la certeza de que eso es así. Porque si no, aquí nadie vio a Cristo. Pero nosotros sabemos que Él vino y que es Hijo de Dios y que nos salvó. ¿Quién nos lo reveló? El Espíritu Santo. Y quiere revelarnos otras cosas. Y quiere hacernos entender otras cosas. Quiere fructificar en nuestras vidas. Quiere que se muestre que de verdad nosotros tenemos el ADN espiritual del cielo, de la presencia del Señor. Quiere que de verdad vivamos la palabra que dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese es nuestro estado espiritual. Nuestra conducta aquí en la tierra tiene que estar acorde con eso. Si no, hermano, estamos raspados espiritualmente. Porque somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu que habitó en Cristo mientras estuvo aquí en la tierra, el que habita en nosotros. Tenemos la esencia espiritual de Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo. Y eso nos da el espíritu correcto. No somos iguales que los demás. No somos como la gente que no conoce al Señor. Estemos donde estemos, en la escuela, en el colegio, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, en la calle donde vivimos, donde estemos. No somos como ellos. Estamos en medio del mundo, dentro del mundo, pero no somos del mundo. Tenemos al Espíritu Santo y eso tenemos que mostrarlo. No nos interesa lo que digan los demás. Las presiones, esto, que hacen esto, que no nos interesa. Nosotros estamos llamados para vivir agradando al Señor. Para vivir obedeciéndole. Presto los oídos. ¿Cómo vamos a entender el kairos del Señor? El tiempo de Dios para X, para tal situación. Oído espiritual, corazón a los pies del Señor, escudriñar, buscar intimidad. Porque, ¿cómo nos va a revelar el Señor algo si ni siquiera abrimos la Biblia? Por el amor. Pero si vamos a tertulias con otra gente que nos pueden dar otras opiniones y nos confunden. Yo en eso soy cristocéntrica. Hace muchos años en mi casa, en los primeros años de mi caminar con el Señor,
yo estaba regando el jardín y llegaron los testigos de Jehová. Yo los respeto mucho y tengo amistades con ellos. Entonces, se para una señora y me dice, usted sabe, buenas, ¿cómo está? Bien. ¿Usted sabe en qué tiempo estamos ahora? Y yo lo pensé, dije, esto lo corto yo aquí. Sí, le dije, estamos en los tiempos de la dispensación del Espíritu Santo. Hasta ahí. Hasta luego, pues, muchas gracias, me dijo. A la orden. Más nunca. No tengo nada que hablar con ellos. Yo no discuto teologías. Yo no discuto que si los mormones... No, yo estudié eso, yo lo entiendo, pero yo sé que esta es mi verdad. Esta fue la que me dio Dios. Y para poder mantenerme firme, yo tengo que evitar cosas que me contaminen la mente y el espíritu y el corazón. Y si ya yo sé que esa es la verdad, ¿para qué me anda buscando por otro lado? Lo que tengo es que vivirla. Cada día más cerca del Señor, más. Entonces, vemos aquí que el Señor se revela a los suyos. Se le reveló a Josué, a Caleb, a Moisés también, a Pablo también, a nosotros también, a cada uno de los que aquí estamos. Y a veces estamos en proceso y no los entendemos, pero Dios nos da la fortaleza y la certeza. Yo no sé qué estará haciendo Dios conmigo, yo quiero preguntar y qué quiere Él que yo aprenda en este proceso. El por qué siempre será por el propósito del Señor. Siempre será para glorificar a Cristo. Siempre será para ser buenos embajadores de Cristo. Siempre será para mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Porque para eso estamos aquí. Después de la salvación, ¿qué nos queda, amados? Fructificar con el Señor. Y entonces mejor abramos nuestros corazones para que el proceso fluya y sea lo más, digamos, rápido posible. No nos resistamos ni nos enredemos en las cosas que no nos convienen y que nos producen un espíritu incorrecto delante del Señor. Porque Dios, cuando nos disponemos de verdad a recibir su revelación, nos respalda, se glorifica en nuestras vidas, muestra su fidelidad y cumple su pacto. Por eso dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo después de aquellos días. Entonces yo quiero pasar esos días lo más pronto posible, hermano, y con el corazón dispuesto. ¿Qué inyecciones me tengo que poner? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué operaciones me tienes que hacer, Señor? ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿De quiénes me tengo que apartar? ¿Ah? ¿Con quiénes? No tengo que hacerme enemiga de nadie para limpiar mi vida. No, yo los sigo amando, los respeto, pero usted está allá y yo estoy aquí. Somos diferentes. Somos diferentes. Y dice en Isaías, voy a terminar con esto para que oremos. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cristocéntrico, porque en ti ha confiado. Dios guarda a los que confían en Él. Hermanos, pasamos por desierto. Yo vengo de varios desiertos. Por eso este desierto de ahora, yo entendí que Dios me preparó para para poder servirle con el pueblo que Dios nos ha entregado para pastorearle allá en Venezuela. Y yo veo las situaciones y no me dan miedo, no me asustan. Y creo que Omar sabe que yo no vivo enredada en eso. ¿Verdad que no? Sino que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos solventar esto? ¿Cómo nos podemos edificar? No estamos de este lado, no estamos de este lado, nosotros estamos con el de arriba. Porque es lo que nos mantiene. El Señor guardará en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos en Él persevera. Porque en Él hemos confiado. Cada proceso que Dios trae a nuestras vidas es necesario.
a veces nos vemos como muy bonitos. Usted sabe que hay una canción de Ricardo Arjona que yo le he tomado una estrofa que me llamó la atención cuando la escuché y la apliqué en el ámbito espiritual. Dice él de una mujer de quien él estuvo enamorada. Cuando él entendió, le dice la canción: tú no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Analicémoslo. Tú no te enamoraste de mí, sino de ti misma cuando estás conmigo. Y usted sabe que hay muchos cristianos así, enamorados de sí mismos cuando están con Dios. Nos vemos bonitos porque yo soy cristiano, pero no estamos enamorados del Señor, sino de nosotros mismos, de que esa luz que refleja, no, porque somos real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, cabeza y no cola, por lo tanto yo no acepto, como me dijo un día un muchacho, yo no uso ese celular que usted me regaló que estaba bueno. Perfecto estado, hermano, impecable, porque es que yo soy un hijo de Dios y yo me merezco todo nuevo. Lo miré así y lo único que dije: nunca más recibirás algo de mí. Entonces nosotros muchas veces, ese estaba enamorado de él mismo porque era cristiano, pero no está enamorado de Dios, no está enamorado de Cristo. Y eso es lo que nos desenfoca, ¿sabe? El yo, porque el yo es nuestro primer enemigo. Tenemos que enamorarnos del Señor. Ese es nuestro amado. De ahí es que viene la bendición. Entonces, tenemos procesos, tenemos pruebas, dificultades, desiertos, dudas. Señor, ¿qué me estás enseñando? Pero nos sometemos, puerta estrecha, apretado, me raspó por aquí, sí, está bien, apretado. Se me largó el zapato, yo busco, no sé cómo, con un palito yo lo recojo, pero yo no largo mis zapatos en Cristo. Pero sigo adelante. Seguimos adelante. Aunque hayan opresiones, aunque hayan dificultades, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. El asunto es que eso salga de nuestras vidas, salga, se manifieste. El Espíritu correcto lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que perseverar en Él, para que Él nos guarde en medio de cada proceso en su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que nos mantiene los pensamientos centrados en Cristo y nuestros corazones un poco dolidos, pero anestesiados con el Señor en la fuerza del Espíritu Santo, y seguimos adelante. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará. Se manifestará, hermano. Pero ya tenemos que empezar a desarrollar el espíritu correcto que viene del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.